trato de mostrar todos los argumentos por los cuales creo que la clave es esa, ¿no? La clave del éxito de las naciones. Y que para mí a esta altura debiera ser irrefutable, pero es increíble porque hay que pelearla todos los días, ¿no? Porque evidentemente no le parece así a la mayoría de la gente. Ahora, la pregunta es por qué, ¿no? Y esa es una buena... Yo no sé bien, todavía estoy tratando de entender por qué la gente no comprende con más facilidad que la libertad es la clave. Y creo que por ahí puede tener algo que ver con temas genéticos incluso, ¿no? Puede ser que tenga que ver con, viste que algunas personas son más optimistas y otras son más, tienden al pesimismo. En general todos tendemos al pesimismo, que ahí lo planteo por el tema de la amígdala, ¿no? O sea que, pero de alguna manera algunos logran refrenar ese pesimismo que tenemos en el cerebro porque nos hace estar alertas a los peligros y sopesamos los datos y entonces tratamos de controlar nuestro primer impulso por algo un poquito más racional. Y que por supuesto es complicado y demás, y todos tenemos esa batalla, ¿no? Pero me parece que algunas personas logran controlarlo mejor. Y creo que lo que los liberales están de ese lado, los que logran tener ese tema. Que algún economista que escribió un libro que se llamaba Free Economics, no sé si lo conoces, pero que hablaba de, que ese no lo pongo en el libro, pero es interesante porque él hace un ejemplo de unos chicos que les hacen, cuando son muy jóvenes, tipo a los 6 7 años, un experimento. Y el experimento es, le dan un malvavisco, como si fuera un dulce, y le dicen, si no te lo comes, dentro de una hora te doy otro. Y a la hora vuelven y a los chicos que se los comieron no le dan un dulce y a los que se aguantaron esa hora les dan el segundo dulce. Bueno, y siguen el experimento durante décadas. Y la gran mayoría de los chicos que lograron refrenar su apetito, ¿no? su impulso de comerse el dulce, porque sabían que se ganaban 100%, le fue bien en la vida. O le fue mejor que a los otros. Con lo cual hay temas que tal vez son, puede ser que tengan parte, ya los chicos de 6 7 años tienen temas culturales, ¿no? Que les hayan enseñado en su familia, les hayan tratado de mejorar su carácter, ¿no? Y por supuesto los temas genéticos no son definitorios y podés cambiar el carácter, pero de esa es la batalla. No sé por qué llegué hasta acá, en fin. Tiendo a irme por las ramas, así que vos cortame y andá No, donde vos te interese. no, no, por favor, no, no hay problema. Yo creo, a ver, eso para mí es completamente acertado, porque primero que como homínidos tenemos 200.000 años de historia, como sapiens, como Homo sapiens, y tenemos de cazadores y recolectores, ¿cuántos? Decenas de miles de años y tenemos como ser humano, digamos, avanzado, tenemos ¿qué? 200 años de la revolución industrial. Si vas un poco más atrás, desde que manejamos cierta, o sea, ponele desde la agricultura que son 7.000 8.000 años. Entonces, Un poco más, digamos, en la agricultura empezó hace unos 10.000 años. Igual 10.000. he leído algunos informes, porque también eso está en debate. El pasado es incierto, no es que tampoco es total. Así como el futuro es incierto, el pasado permanentemente encontramos cosas nuevas. Y hubo un research que leí hace un tiempo que hablaba que podrían haber sido hace 20.000 años. Pero bueno, y tal vez puede haber ocurrido que empezó en algún lugar y se frenó y que volvió a aparecer en otro lado. Hay cosas que no estamos tan seguros, pero ponele 10.000 años. Con lo cual es cierto, esto Sí, es sí, 10.000 claro, años sobre un es millón, entendible. es muy poquito. Claro, es Toda que la es historia de la entendible humanidad es muy breve. claro, es completamente entendible que el ser humano tenga la tendencia a, digamos, a ser más cortoplacista, más defensivo, más pesimista bueno, y utilizar la razón e ir por encima de eso, bueno, es un trabajo definitivamente. Bueno, estamos acá porque eh, desde Unido Salud hemos estado trabajando, la verdad que hay tengo un grupo de chicos, de todas las edades, la verdad un rango etario bastante amplio, y hemos estado habla- sobre el sistema de salud argentino se pueden decir mil cosas, mil cosas. Entonces nosotros lo que obtuvimos, a modo de resumen, es un decálogo, son hasta ahora 10 puntos, en los cuales se podría hacer que Argentina vuelva a tener un sistema de salud ejemplar o respetable hasta cierto punto, hasta, digamos, que sea competitivo con lo que hoy tenés en el mundo.
Porque la realidad es, y ese fue un problema en realidad que tuvimos, que de hecho te quiero preguntar por eso, porque vos tenés experiencia con esto. Tenemos mucho problema para obtener datos, datos que nos sirvan para hacer un análisis. Hay un problema muy, muy grande, sobre todo porque en Argentina no medimos calidad. Eh, pero bueno, lo que se ha visto con esos pocos datos de calidad y acceso a la salud que hay es que estamos más cerca de parecernos en cuanto a atención y acceso a la salud a países africanos que a Chile, por ejemplo. Chile tiene índices de calidad que están en otro nivel, está mucho más cerca del primer mundo, de hecho, en algunos casos supera a algunos países del primer mundo. Entonces, eso nos lleva a tener que, digamos, si seguimos por el camino que vamos, terminamos como la Unión Soviética antes de que se disuelva, que digamos es un ejemplo de cómo no tenés que manejar un sistema de salud. Y eso me lleva al primero de los temas, que es, bueno, nosotros desde salud dependemos que en otras jurisdicciones, en otros ámbitos, ocurran las reformas. Las reformas de las que tanto habla Unidos, bueno, son básicamente tan necesarias para el profesional y para el sistema de salud como para el resto. Que serían básicamente el tema de la reforma laboral y reforma fiscal, para que el Estado respete lo que es contrato entre privados, ya sea el privado entre un empleado-empleador, o entre una persona que quiere contratar un seguro a una aseguradora, un seguro de salud, por algo, por alguna causa particular y no tiene necesidad de contratarse todo el PMO. Sí, no, coincido. La reforma laboral es clave. O sea, es que Ronald Reagan decía que la frase que hizo grande a Estados Unidos es: usted está despedido. Porque cuando vos tenés la opción de contratar, tenés la opción de despedir. Si vos contratás a una persona porque porque necesitas que el tipo te haga algo y vos le pagás un sueldo, si después la persona no cumple con lo que está haciendo, lo podés despedir y deshacés la relación laboral. Del mismo modo, cuando a vos te contratan para hacer algo, si después no cumplen con tus expectativas o no te pagan el sueldo, te las picás. Entonces es una relación. Acá eso está tergiversado, ¿no? Y se cree que el derecho a trabajar es el derecho a que te den el trabajo, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es el derecho a trabajar, es que vos tenés la libertad, que hoy la hemos perdido, de ir a trabajar. Ese era el derecho a trabajar, es poder ir a trabajar, poder ir a ofrecer tus servicios, ¿sí? Pero imaginemos un mercado como era en la antigüedad, ¿no? Entonces, ¿qué era un mercado? Era un lugar donde vos vas a llevar algo para ofrecer y llevarte algo a cambio. Si vos no llevas algo, no puedes obtener nada si vas al mercado. Nadie va al mercado sin llevar nada. O sea que previamente lo tenés que haber producido, o bien vas a ofrecer tus servicios. Entonces, si vos ofreces tus servicios, le decís, bueno, yo te ofrezco mis servicios, me contratás para hacer algo durante un día y me pagás al final del día, y con eso voy y compro la mercadería que necesito, lo que fuera. Siempre es voluntario. Cuando te apartás de la parte voluntaria, lo que estás diciendo sería, bueno, una persona va al mercado, ofrece su servicio y aunque la persona lo quiera rechazar, está obligado a aceptar el servicio de esta persona que no necesita, lo cual es absurdo. Entonces ahí te empezás a dar cuenta que hay problemas del tema de los derechos, que cuando hablamos de derechos fundamentales, era el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada. Después vino esta moda de los derechos de segunda generación. Y los derechos de segunda generación son muy amplios y te ponen el derecho a trabajar, el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho a la vivienda digna, ¿no? El derecho a las jubilaciones, el derecho a tener lo que todos lo pusieron en el 14 bis, ¿no? A la jubilación obligatoria. O sea, es un derecho a una jubilación obligatoria. ¿No te suena contradictoria esa frase? Si es obligatoria, es un derecho, ¿cómo es eso? O sea, empiezan a tergiversarse, salís de lo que era la pura racionalidad. La racionalidad te impide eso, porque la siguiente pregunta que le pone Ayn Rand a ese planteo es, ¿a costa de quién? O sea, si vos tenés derecho a todo eso, ¿quién paga? ¿Quién paga? ¿De dónde sale la plata?
Pero si la plata sale de otro, implica que esa otra persona es esclavo tuyo. Que como vos tenés esos supuestos derechos, el otro está obligado a pagártelos, lo cual es absurdo. Pero eso absurdo está metido en la Constitución, pero no solo en Argentina, está metido en muchas constituciones del mundo. Por eso creo que hay que replantear las cosas hasta el nivel del siglo XIX. Tenemos que volver a replantear y hacer los debates, volver a revisar todos esos debates que se hicieron durante el siglo XX y que fueron ganando, a mi juicio, por un tema emocional, ¿no? De decir, bueno, si hay tanta riqueza, ¿por qué no ayudamos al más débil? Lo cual es natural y el impulso es sano y es bueno y es bondadoso y está fenómeno, y de hecho surgía espontáneamente en los mercados privados y surgían las cooperativas y surgían en el tema de salud todas las comunidades, el hospital italiano, el hospital alemán, el hospital británico. Fíjate que cada una de esas comunidades armaban su propio hospital, y esos hospitales, por supuesto, si una persona se lastimaba enfrente del hospital, entraban y lo curaban. Entonces cumplían una función social privada, espontánea y en muchos casos solidaria, y verdaderamente solidaria, porque lo hacían con su propio dinero, y no como lo hace el gobierno, que lo hace con el dinero de terceros, ¿no? O sea, Fernández es solidario con la plata ajena, le crea culpa que la ciudad de Buenos Aires que sea opulenta, y el tipo vivía en un departamento de Puerto Madero. O sea, decís, si vos te sientís culpa, ¿por qué vivías en un departamento de Puerto Madero? Me estás cargando. O sea, son inconsistentes. Y eso es permanente en todos los socialistas, son completamente inconsistentes. Con lo cual, yo creo que es correcto, uno de los primeros puntos es la libertad del trabajo. O sea, replantear los sistemas de trabajo y hacerlo mucho más competitivo.